Ahora analizaremos el periodo colonial. Iniciaremos con el tema de la conquista de México, pero antes veremos un hecho que tuvo como referencia este acontecimiento, el cual fue el descubrimiento de América. El gobierno de los reyes católicos de Isabel y Fernando, que contrajeron matrimonio en el año 1469, tuvo como consecuencia la unificación política de España, la unidad, la sobrepoblación y una estructura económica que propiciaba la búsqueda de metales preciosos, fueron algunos de los factores que permitieron a España llevar a cabo la conquista de México. Fue en el año de 1492 cuando se creó una clave en la vida de España, ya que este hecho estuvo marcado por tres acontecimientos. El primero fue la expulsión de los judíos, el segundo la caída de Granada, y por último, y el más importante, el descubrimiento de América. La ruta más corta. En 1492, Cristóbal Colón consiguió la aprobación de la reina Isabel para realizar el ansiado viaje, que según él lo llevaría a descubrir una ruta más corta para llegar a la India. Sin embargo, tocó tierras desconocidas. La primera zona nueva que pisó fue Guanani, una isla de las Bahamas. Colón también realizó otros 3 viajes, en los que llegó a las grandes y pequeñas Antillas y a tierras continentales. Fue justamente en las Antillas donde comenzó la colonización. Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. El descubrimiento de México. Al poco tiempo de la incipiente colonización, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, fue quien organizó las expediciones que con ánimo de conquista llegaron a México. Esto fue a partir del año 1517, ya que las noticias de las nuevas tierras y la ambición por encontrar riquezas llevaron a Diego Velázquez a preparar otra expedición, al mando de Juan de Grijalva, en la que Alaminos también fue designado piloto. Fue así que desembarcaron en Veracruz y ahí entablaron el primer contacto con los embajadores de Moctezuma, el máximo gobernante del pueblo mexica, y quien les llevó regalos, pues creía que eran dioses. No fue posible que se entendieran. Grijalva decidió continuar su viaje, pero envió a Pedro de Alvarado a Cuba con el oro que les dieron y una relación de lo acontecido. Grijalva continuó hasta el río Pánuco y de ahí regresó a Cuba. Sin embargo, los altos mandos lo reprimieron por no haber colonizado las nuevas tierras. La conquista de México. Alentado por los informes que admitió de Alvarado, Velázquez decidió enviar una nueva expedición. Hernán Cortés fue designado capitán de la misma. Cortés, que había nacido en Medellín en 1485, pasó 2 años en la Universidad de Salamanca y posteriormente estuvo algunos meses en Valladolid, desempeñando funciones en una escribanía. Cortés también había participado en la conquista de Cuba, donde tenía tierras e indios y había ocupado cargos burocráticos en Santo Domingo. Fue al llegar a las costas de Yucatán, en febrero de 1519, cuando Cortés encontró a los españoles que habían sobrevivido a naufragios anteriores. Fue en el estado de Tabasco, en el actual Tabasco, en donde se enfrentaron indígenas a los españoles recién llegados. Cuando parecía que los naturales habían ganado, llegó un refuerzo español que cambió por completo la situación. Algunos soldados contaban haber visto al apóstol Santiago pelear a su favor montado a caballo y blandiendo una espada. Esto refleja la mentalidad religiosa de los españoles y su creencia de ser un pueblo elegido para la evangelización. Unos días después de la victoria en el estado de Tabasco por los españoles, como muestra de que deseaban la paz, entregaron a los conquistadores los
indígenas, objetos variados y 20 esclavas. Entre ellas se hallaba Malitzin, también conocida como Malinche. Más tarde fue bautizado como Marina, que por su conocimiento del maya y del náhuatl llegó a ser una eficaz intérprete. La caída de Tenochtitlan. Mientras tanto, en la ciudad sede del Imperio Mexica tenía lugar una epidemia de viruela, enfermedad contagiada por los españoles, que hasta ese momento era desconocida para los indígenas. Entre las víctimas estaba Cuitláhuac, quien fue sustituido por su sobrino Cuauhtémoc. Cortés comenzó a preparar la ofensiva. Poco a poco fue cerrando las posibilidades de abastecimiento de la isla y comenzó el sitio con ataques por tierra y agua. Los mexicas, al mando de Cuauhtémoc, resistieron el penoso asedio por más de 4 meses. Cortés hizo varias propuestas de paz, pero todas fueron rechazadas. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, la resistencia ya no fue posible, pues la ciudad fue tomada casa por casa y saqueada por los aliados de Cortés. Los habitantes recibieron un trato cruel y los templos, símbolo de su civilización y visión del mundo, fueron destruidos. Finalmente, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir en una canoa. En pocos años, los españoles sobrepasaron los límites del territorio que había sido dominado por los mexicas. Sometieron a los tarascos, a los mixtecos y a los zapotecos. En las regiones de Tultepec, Coatzacoalcos y Pánuco, las rebeliones indígenas fueron constantes. Fue a partir del año 1524 que la evangelización desempeñó un papel muy importante en esta tarea, pues los misioneros reforzaron el predominio español a través de la aculturación de los nativos. Hasta aquí el tema sobre la conquista de México.